Mis queridos hermanos, muy bienvenidos a Comunidad en Estudio. Estamos felices de que, aunque tuvimos ahí una ventana de no haber subido los podcasts, mejor tarde que nunca, así que estamos ahora con el último episodio del trimestre. Y qué bueno que estamos nuevamente aquí con el pastor Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Estuvimos orando ahí por ti. Sé que estuvieron ahí por tierras lejanas y un poco peligrosas últimamente, así que gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Muy bien, es muy lindo, Dani, estar de vuelta aquí y conectarnos con todos los amigos que nos acompañan siempre en este podcast de la Escuela Sabática, ¿no? Comunidad en Estudio. Como tú decías, sí, estuvimos allí en Medio Oriente, teníamos un viaje previsto ya por bastante tiempo, veníamos planificando este viaje desde el 2022, 3 años, ¿no? Y el 2023 íbamos a viajar, en el mes de noviembre se desata la guerra entre Israel y el grupo de Hamas allí en la Franja de Gaza, un mes antes justo de que viajáramos, así que tuvimos que suspender ese viaje. El año pasado hicimos otro viaje a la zona, Jordania, Turquía también, pero quedaba pendiente todavía poder visitar Israel, así que organizamos para este año y justo el día que estábamos entrando a Israel en realidad para cruzar solamente por un instante nada más desde Jordania desde Egipto a Jordania, se desata la guerra entre Israel e Irán, ¿no? Wow. Como todos sabemos. Justo, Justo. Y así que eso hizo que no pudiéramos entrar, a pesar de que pasamos por la aduana, pasamos por migración allí. Fue un caos, porque ese mismo día, ese mismo viernes, creo que fue viernes como 19, por ahí me parece. No, el viernes 11. Ese fue el día que entramos allí a Israel. Y bueno, fue difícil la cosa, ¿no? Pero Dios nos protegió, vimos una realidad que a veces desde lejos se ve otra cosa. Allí vemos la gente como que ya está acostumbrada a esto. Y una eso cultura de guerra prácticamente. Una cultura de guerra, ¿no? Cultura de guerra, es decir, las alarmas sonaban en la madrugada y nosotros nos despertábamos indicando que se estaba largando un misil. Y claro, nosotros nos alarmábamos, la gente seguía durmiendo sin problema, no había ningún caos ni nada, ¿no? Esa es la realidad que se vive en esa zona, ¿no? A diferencia de nosotros, que cuando una cosa así uno se alarma, ¿no? Tremendo, y bueno, nos alegramos mucho de que hayan llegado bien. Obviamente triste que no pudieron al final entrar a propiamente tal Israel por temas de guerra, pero bueno, qué bueno por otro lado que no estaban justo en la zona más insegura, ¿no? Sí. Y Dios los protegió, están aquí de vuelta y ¿cómo es vivir ahí en ese momento? Porque yo creo que esto ya se puede empezar a relacionar con lo que vamos a ver ahora, pero estar ahí, ¿no? Y ver estos conflictos, yo creo que es inevitable pensar en las profecías, pensar en el fin de los tiempos, pensar en conflictos que llevan años, como vamos a estudiar ahora, o sea, conflictos que llevan muchos siglos, ¿no? Jesús mismo lo anunció. ¿Qué se siente estar ahí? Literalmente al medio, porque tú me decías que en Jordania se veían ahí los nosotros estábamos en Jordania, digamos que está exactamente entre Israel e Irán. Está Israel, está Jordania, después sigue Irak y después sigue Irán, ¿no? O sea, nosotros veíamos pasar los misiles por el espacio aéreo de Jordania, ¿no? Claro. Y una situación que, claro, uno lo veía así a lo lejos, no teníamos ningún riesgo nosotros de nada, no es que nos va a caer, no, pero lo veíamos pasar así como cuando uno ve pasar un fuego artificial, claro, que se tira, pero es un misil que está enviado para matar y para destruir, ¿no? Tremendo. Entonces esa es la tristeza que a uno le da eso, ¿no? Sí. Decir, gente que somos seres humanos todos, pero hermanos en sí, vecinos, ¿no? Vecinos de territorio, y sin embargo que tengan ese odio uno para con el otro, ¿no? Así es. Mira, hablábamos un poco antes, ¿no? En lo previo ahí de este podcast, que lo que vamos a estudiar ahora justamente se relaciona bastante, ¿no? Algunas figuras que vamos a tocar, y en realidad estuvimos todo este trimestre, ¿no? Haciendo un recuento de imágenes que están en el Antiguo Testamento, historias, elementos que
que nos dan una vislumbre profética, ¿no? De cómo va a ser el tiempo del fin, cómo tú puedes relacionar ciertos elementos que no son tan comunes, porque nosotros como iglesia acostumbramos a relacionar Daniel con Apocalipsis, no es como lo típico, pero hay más elementos en otras historias que tienen una implicancia profética, tanto para el tiempo del fin como también que apuntaban hacia Jesús, ¿no? Sí. En su primera venida. Entonces, lo que vamos a ver ahora un poquito es las imágenes del fin, algunas últimas historias que nos pueden ayudar también a visualizar cómo va a ser el tiempo del fin y cómo estas profecías también se cumplieron en Jesús. Y me gustaría ir de lleno a la primera historia, que es la historia de Jonás, ¿no? Yo creo que es una historia que nos contaron desde pequeñitos. Ahí Jonás, hasta habían canciones que yo me acuerdo que me sabía, ¿no? De Jonás y del pez. Y hasta pareciera ser que la hemos convertido en una historia tierna, ¿no? Y que habla más que nada de la obediencia, como no, tienes que ir donde Dios te mande, ¿no? Si no, te puede tragar un pez. Claro. Pero esta historia tiene una implicancia profética cuando la comparamos con la historia de Jesús. Jesús mismo cita esta historia, ¿no? E incluso Jonás estaba profetizando algo que al final de cuentas no se cumplió por la reacción de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué te llamó la atención aquí de esta parte y cómo podemos también aplicar la historia de Jonás con el tiempo del fin, ¿no? Sí, si vamos al relato así en el versículo que el autor de la lección presenta aquí, que es el versículo de memoria de Jonás capítulo 1, versículo 9, dice: y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar, ¿no? Esta es una respuesta que Jonás se está dando de quién era él, ¿no? Y que de alguna manera podríamos decir esto es lo que le da, él está presentando su identidad. Y quién es él tiene que ver con a quién él adora, ¿no? Correcto. Si bien podemos decir, bueno, si Dios lo elige como profeta, porque a veces lo presentamos como un profeta malo, ¿no? Desobediente, y si Dios lo elige como profeta, alguna cualidad positiva tiene que haber tenido Jonás. Claro. Porque Dios no lo iba a elegir como un profeta siendo él a pesar de que, bueno, en la lección vamos a ver que Dios se vale absolutamente de todos, aún como se valió de Ciro siendo un rey pagano, siendo un rey persa que no tenía, digamos, Dios se valió de él y hasta fue un tipo de Jesucristo, ¿no? O sea, miren la importancia que se le da a Ciro. Pero bueno, esa es una historia que está un poquito más adelante, ¿no? Pero aquí Jonás está declarándose él como un adorador de Dios, ¿no? Entonces, aquí hay varios detalles. Uno que podríamos decir es, él está identificándose como un adorador de Dios. Y la adoración tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con el tiempo del fin. Y aquí nosotros relacionamos este texto con el texto de el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14, capítulo 14. Cuando hay una relación de lo que Dios hace como Dios creador y que la adoración debe ser plenamente y solamente a Él, ¿no? Entonces nosotros identificamos esto como una cuestión de adoración. ¿Cuál será el sello distintivo en el tiempo final de los hijos de Dios? Los que adoren verdaderamente al Señor. A veces decimos y lo limitamos solamente al sábado nada más, pero tiene que ver con una cuestión de adoración general y total. Todos los que guarden sus mandamientos, todos los que respeten sus mandamientos, incluido el sábado, ese será lo distintivo que marque la diferencia con los demás. Los demás van a estar adorando a la bestia, a su imagen, ¿no? Claro. Pero los hijos de Dios estarán adorando al Dios verdadero, ¿no? Como tú dices, creo que eso es importante tocarlo. Me gustó la relación también, ¿no? Que Jonás y el pueblo final hace esta declaración de adoración. O sea, nosotros adoramos, porque podría haber dicho aquí yo adoro a Dios y punto. Pero en los dos textos dice aquel que hizo el cielo y la tierra. O sea, declara a Dios como el creador. Y eso te remonta al Génesis, ¿no? A cómo Dios creó todo. O sea, declararlo como fuente de todo lo que existe. Y bien tú dices, y quiero simplemente recalcar esto, nosotros generacionalmente como adventistas no se aplicaba al sábado, ¿no? Aquí está implícitamente relacionado el sábado porque en 7 días creó y el séptimo día, y tiene una implicancia importante, pero no es el todo, ¿no? O sea, adorar a Dios como el creador tiene que ver con cómo tú ves todas las cosas, con cómo tú ves
a ti mismo como criatura, dejar que Él sea Dios, a la creación, ¿no? También es una actitud de cuidar su creación, de velar por el prójimo, de cuando se esté destruyendo cada vez más la creación misma, no participar en eso. O sea, tiene muchas implicancias, no solamente yo adoro en un día, ¿no? Creo que tiene mucha, y una actitud. Yo hablaba de una actitud de resistencia. O sea, mientras la cultura en el fin de los tiempos más se mueva a destruir esta convicción de que Dios es creador, tanto de dañando a personas creadas por Dios o dañando la naturaleza creada por Dios, todo por hacer una sociedad más productiva, toda una guerra de recursos, todo lo que va a pasar, ¿no? Que sabemos que está pasando ya. Bueno, el pueblo de Dios se va a declarar fiel al Dios creador, Sí. ¿no? Y no a aquellos poderes que están pisoteando esa convicción. Así ¿no? es. Sí, bueno, ese era uno de los problemas allí, por eso Jonás se declara y se coloca del lado del adorador del Dios verdadero, ¿no? Claro. Y la otra pregunta que tú hacías con respecto al tipo de profecía, esta es una profecía que nosotros identificamos como una profecía condicional. Uh-huh. Claro. Y hay muchas profecías que son condicionales. Uh-huh. Hay otras profecías que no, que serán en la cronología de Dios y se cumplirán en el tiempo que Dios determina. Uh-huh. Sí. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús vino a la tierra, primera venida. Uh-huh. Cuando fue el cumplimiento del tiempo, Jesús inició su ministerio. Eso no tenía que ver con profecías condicionales. Si Jesús hacía esto, entonces no. Ya estaba pactado y marcado en el reloj de Dios cada cosa. Pero hay muchas cosas que son condicionales, aún en nuestra vida personal. Si tú haces esto, te va a pasar esto. Si tú tomas esta decisión, va a pasar esto. Y eso es lo que Jonás le transmite al pueblo. Y se produce algo muy interesante, ¿no? Que hay una conversión 100%. Hay éxito total. En ninguna campaña de evangelismo pasa esto. Claro. ¿no? Uh-huh. De que uno diga, toda la gente se convierte. Claro. Empezando por el rey, empezando por los gobernantes, empezando por los adultos. Y fue un arrepentimiento verdadero, ¿eh? Se rasgaron las vestiduras. Si Dios cambió sus planes, tiene que haber sido verdadero y de corazón. Uh-huh. Lo que no implicó que esto sea perpetuo, ¿no? Porque sabemos que tiempo después los ninivitas se dan vuelta. ¿no? Y hay una cita ahí de Elena de White donde ella habla con respecto a eso, ¿no? A ver si la encuentro aquí rápidamente, donde dice que los ninivitas pasado un tiempo se ensoberbecieron, ¿no? Uh-huh. Y entonces cambiaron su destino porque se empezaron a enorgullecer de lo que habían logrado. Era una de las ciudades más importantes, una de las ciudades más grandes de ese tiempo. 3 días de camino llevaba a recorrerla de una punta a la otra, ¿no? 120.000 habitantes. Para esa época era una ciudad muy grande, ¿no? Yeah, claro. Entonces se ensoberbecieron de lo que habían logrado. Uh-huh. Y ese es un riesgo que muchas veces nosotros estamos, a veces, en lo cual podemos caer, ¿no? Sí. De ensoberbecernos por lo que hemos logrado, lo que hemos logrado económicamente, financieramente, en nuestra profesión, aún en nuestra vida espiritual, es decir, yo he logrado cierta perfección, he logrado cierto estándar, cierto estatus en mi vida espiritual, y nos podemos hasta enorgullecer de eso, ¿no? Y ese fue el problema de los ninivitas después de ese tiempo. Claro, claro. Pero en este tiempo en el cual sucede esta historia, ellos se arrepintieron como tal, ¿no? Yo creo que eso es clave lo que tú dices de no olvidarnos cómo Dios nos perdonó, ¿no? De dónde venimos, y yo creo que hay una aplicación para nosotros también, ¿no? Si esta nación iba a ser destruida y Dios los perdonó porque ellos se arrepintieron, también nosotros muchas veces hubo un perdón de Dios, hubo un encuentro con Él, ¿no? Pero pasan los años y puede ser que se nos olvide esto, ¿no? Y creo que también es una forma de que Jonás haya aprendido cosas también aquí, ¿no? Porque a veces nosotros estamos tan
como que ponemos, incluso, por ejemplo, Jonás, yo creo que él estaba casi 100% seguro que ellos iban a ser destruidos, y de hecho él quería eso, ¿no? Porque eran sus enemigos, ¿no? Entonces, cuando hubo este arrepentimiento, Jonás se dice, ¿no?, en el fin de la historia, que no es que se pone gozoso. Él se enoja, ¿no? No sé si le habrá afectado su reputación, de que él estaba anunciando algo que al final no pasó, o simplemente él quería verlos arder simplemente porque eran sus enemigos, ¿no? Sí, porque era una nación muy soberbia en algún sentido. Era una nación que eran muy violentos. Hay dibujos que se han encontrado ahora con la arqueología, el estudio arqueológico, que han encontrado dibujos, pinturas de cómo ellos destruían a sus enemigos, con qué violencia, ¿no? Claro. Entonces, uno dice, ¿quién quiere ir a predicarle a una gente así, ¿no? Que son tan violentos, claro, que tienen esa... entonces, Jonás lo que menos tenía era ganas de predicarle a estos, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros también, ¿no? Que decimos, ¿cómo le voy a ir a predicar a este? Hay algunos grupos así que yo durante mucho tiempo le decía al Señor, Señor, espero que nunca me toque una persona así con determinadas características, ¿no? Y el Señor en algún momento me manda a predicar a las personas que están privadas de su libertad, en la prisión, en la cárcel, con estas características justamente. Claro. Como diciendo, ¿quién eres tú para poner límites en el lugar de juez, ¿no? Claro. ¿Quién soy yo para ponerme en el lugar de juez? Decir, no, a estas personas sí les predico y a estas no. Claro. Y muchas veces nosotros corremos o andamos por ese camino, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacer para dejar las cosas en las manos de Dios y que finalmente Él sea el que determine y que Él sea el juez? Sí, y nosotros solamente instrumentos, nada más. Y nuestro mensaje, ¿no? A veces, eso ya lo hemos hablado en estos repasos que hemos hecho, pero quizás a gente que no te agrada o a gente que por tu visión puedes juzgar y decir, bueno, están perdidos, es más fácil predicarles destrucción que predicarle arrepentimiento, en el sentido de que se habló incluso en la lección que a veces nuestro mensaje no es bien recibido, ¿no? Porque a nadie le gusta que lo exhorten a arrepentirse, ¿no? Pero cuando tú presentas ese Dios misericordioso, ¿no? Si es distinto decir, mira, viene destrucción a tu vida, ¿no? Es distinto decir, viene amor, gracia y perdón a tu vida si tú cambias de dirección. O sea, Dios todavía sigue siendo el mismo amoroso. Y eso yo creo que hay que hacer una diferencia allí. Yo creo que nosotros estamos llamados a predicar la bondad, el amor, la misericordia, a ese Jesús que ganó, que resucitó, que hay perdón, ¿no? A este mundo que está caído, ¿no? Por eso el mensaje de los tres ángeles es tan importante. O sea, adorad a aquel que hizo el sol, la tierra, ese creador. No se ha dado por vencido con su creación, sí, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje, si se presenta así, claro, al final los resultados van a estar en las manos de Dios. No vamos a saber, quizás más rechazo vamos a experimentar. Pero cuando nosotros somos responsables también de qué estamos predicando, ¿estamos predicando venganza, estamos predicando odio o estamos predicando amor, gracia, perdón, ¿no? Yo creo que eso es también importante, ¿no? El libro de Jonás, allí capítulo 3, versículos 5 al 10, dice, los hombres de Nínive crecieron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, ¿no? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, ¿no? El propósito de nuestra predicación debiera ser esto, debiera ser que la gente crea y que la gente se arrepienta, ¿no? Correcto. Jonás estaba molesto por esto. Claro. Jonás estaba molesto porque la gente se estaba arrepintiendo, ¿no? Y a veces a nosotros nos puede pasar eso también, ¿no? Decir, ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos como iglesia? Claro. Que la gente, vamos a llamarla pecadora, porque, a ver, todos somos pecadores, ¿no? Pero a veces como que hacemos esa distinción entre los que estamos adentro y los que están en el mundo, ¿no?
que la gente, que los del mundo vengan. Y eso nos va a pasar, y ese debiera ser nuestro propósito principal, que la gente del mundo vea en nosotros algo diferente y quieran imitar eso, ¿no? Claro. Pero es como que a veces no nos queremos como relacionar, decir no, porque si la gente del mundo viene nos van a empezar a contaminar y acá estamos los santos, acá estamos los sanos y claro, entrarían enfermos y capaz que nos contagian de enfermedades, ¿no? Y ese es el propósito de la predicación, es el propósito de la iglesia. Correcto. Es el propósito de estar abiertos, ¿no? Como nuestro eslogan dice, ser una iglesia de brazos abiertos. No porque nosotros seamos los salvadores, sino que mostrar a Jesucristo en esto, ¿no? Correcto. Y esto comenzó a pasar y Jonás se molestó con el Señor, ¿no? Porque esto estaba pasando, ¿no? Y sabes que nosotros muchas veces actuamos así también, y creo que eso nos puede llevar a otra advertencia que aparece aquí en el relato, ¿no? Nosotros a veces aprendemos por nuestra propia experiencia, pero a veces nosotros también tenemos que aprender por experiencias de nuestras generaciones pasadas o observando, ¿no? Yo creo que sabio, y esta es una frase que me tomé, ¿no? Pero sabio no es aquel que aprende de sus propios errores, sino que el que es capaz de incluso aprender de los errores de los demás y tomar decisiones, ¿no? Y esto es lo que pasó con la historia de Belsasar, ¿no? Que se dice ahí que Nabucodonosor terminó su reinado ahí en Babilonia. Muchas fuentes, incluso Ellen White dice que probablemente nos encontremos con Nabucodonosor en el cielo, ¿no? Él aceptó al Dios verdadero, aunque pasó por altos y bajos. En diferentes momentos. En diferentes momentos, sí. Él terminó dándose cuenta del Dios verdadero, ¿no? Pero ahí dice que el sucesor ahí, Belsasar, cometió muchos errores, ¿no? Y se relata en Daniel 5, del 1 al 31, ahí es largo eso, pero se relata algo parecido a lo que le pasó al rey Nabucodonosor, cuando Dios le muestra la estatua de diferentes materiales. Belsasar también decide profanar, decide no hacerle caso a Dios, e incluso burlarse de la fe del pueblo de Dios, usando materiales de ellos santos, ¿no? Importantes, y es una manera de demostrarle, mira, aquí no me importan tus dioses y voy a construir mi propio imperio, ¿no? Una manera de mostrar dominio también, ¿no? Sí. Y qué triste es cuando sucede eso. O sea, el punto aquí de esta parte del día martes, yo creo que es eso, ¿no? De poder aprender, porque al final el ser humano, al final de los tiempos, la profecía es clara y esto no es condicional. O sea, va a ser predicado el evangelio a todo el mundo y entonces va a venir el fin. Mientras no sea predicable el evangelio a todo el mundo, no va a venir el fin. O sea, Jesús lo dijo, claro, va a ser, esa es una realidad. Va a llegar el mensaje a todo el mundo y va a venir el fin. Entonces, la gente al final de los tiempos, no es que no va a ser salva porque no sabía, ¿no? Simplemente no va a ser salva porque no quisieron aceptar el mensaje. Entonces, ahí es algo también de Belsasar, ¿no? Él sabía, él había escuchado, él había sido incluso quizás testigo de muchas cosas que este Dios verdadero había hecho, pero él decidió no hacer caso. No sé, ¿cuántas veces nosotros somos así también, no? Sí, esta historia es una historia de opulencia, de Babilonia era la nación más grande, se creían intocables, se creían que no iban a ser destruidos. Ya Nabucodonosor él se había creído esto, ¿no? Y Belsasar comenzó a vivir una vida licenciosa, entregada a los placeres. Dice un historiador, Heródoto, que la gente que vivía en el centro de Babilonia, de downtown podríamos decir, ¿no? No se daba cuenta que los suburbios o las casas más afuera de la ciudad habían sido tomadas porque todos estaban entregados a la lujuria, al alcohol, a la fiesta, ¿no? Conforme lo relata Daniel capítulo 5, ¿no? Que la gente estaba ida en sus pensamientos, ¿no? Y entonces viene aquí lo que nosotros conocemos como la escritura en la pared. Ustedes pueden leerlo en el texto que tú mencionabas, Dani, recién. Sí. Lo que la mano, ¿sí? Una mano que no tenía ninguna parte que la manejara, es la mano nomás que comienza a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿no? Y entonces esta interpretación así es, contó Dios tu reino, le ha puesto fin,
pesado has sido en balanza, fuiste hallado falto, ¿no? Tu reino ha sido roto y entregado a los medos y a los persas, ¿no? A mí me llama la atención ese pesado ha sido en balanza, ¿no? Y aplicándolo a nuestra vida, ¿no? Más allá de lo que este mensaje está diciéndole, poniéndole fin, y ya no había vuelta atrás en este momento. Porque aquí ya el imperio persa ya estaba entrando. O sea, si Belsasar en ese momento hubiese dicho, no, señor, yo me arrepiento, ya está. Ya había sido. Esto tiene que ver con el tiempo de gracia también. Sí. Decir, en ese momento ya no había tiempo. ¿Se podría haber arrepentido Belsasar 1 año antes, 2 años antes? Sí. Y tal vez Dios no hubiese actuado de esa manera, aunque esto estaba escrito ya, que iba a pasar, ¿no? Porque esta era la profecía que se le había entregado a Nabucodonosor y que se le había entregado a Daniel mismo, en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 7 respectivamente, ¿no? Ya estaba establecido en la cronología y en los tiempos de Dios. Pero, digamos, como Dios conoce lo que iba a pasar también, entonces si el rey y también sus seguidores se arrepentían, Dios hubiese dispuesto otra cosa seguramente, ¿no? Pero eso tiene que ver con el final del tiempo de gracia, es decir, ya no había tiempo ahí. Y nos pasa a nosotros también, ¿no? Que vamos a tener un momento donde sí podríamos arrepentirnos y convertirnos, pero habrá un momento de que ya será tarde, ¿no? Y ese es cuando ya el tiempo de gracia haya terminado, ¿no? Y en la vida cotidiana, es decir, cuando pasamos al descanso ya está, ya no hay más tiempo. Era hasta el momento de nuestra muerte. Después de eso ya no hay más, ya está sellado nuestro destino, ¿no? Y lo mismo pasó allí en esa ocasión con Babilonia, sí, que había despilfarrado las oportunidades que Dios le había dado. Dios le había dado muchas oportunidades a Nabucodonosor, a los otros gobernantes también, pero finalmente ellos como nación terminaron despilfarrando esa oportunidad que Dios, sí, le dio, ¿no? Sabes que eso se une mucho con lo que se estudió después al siguiente día, ¿no? El día miércoles. Lo que tú haces referencia, ¿no? De que hay un tiempo. Dios se toma el tiempo en serio. Puede sonar cuando uno dice y hay hasta aquí tiempo y el fin del tiempo de gracia, ¿no? Yo creo que la gracia de Dios es tremenda. Y nosotros no la podemos alcanzar a dimensionar, y no hay un pero en esto. El único hecho es cuando yo veo, por ejemplo, la imagen de un Jesús que vino, un Dios que vino, que se hizo carne, que murió. O sea, veo a un Dios que se toma el tiempo en serio, ¿no? Si no fuera así, o sea, Él podría haber vuelto al pasado, vuelto al futuro, porque Él lo puede todo. Pero Dios se toma el tiempo en serio, ¿no? Entonces, por eso lo que tú dices me hace mucho sentido. Hay un tiempo designado, hay oportunidades, sí, una, otra y otra y otra oportunidad, sí, pero Dios sí se toma el tiempo en serio, ¿no? Y eso es lo que yo creo que me hace pensar también, a veces estamos tan teorizando de que el fin del tiempo de gracia y esto y lo otro, y como tú dices, mi vida es un tiempo limitado. Sí. Aquí no vamos a estar por siempre. Entonces lo que yo hago con mi vida y lo que yo decida hoy, aquí y ahora, es fundamental, ¿no? Nosotros no tenemos la vida comprada, no sabemos qué va a pasar mañana, y creo que en ese sentido también tenemos que ser como Dios, de tomarnos el tiempo en serio que Él nos da, ¿no? Y esto me lleva a hablar de que en un momento ya Babilonia, lo que pensaron que era una potencia que no iba a tener fin, se acabó. Llegaron los persas, la conquistaron. Sí. Imagínate cómo sería ahora que Estados Unidos es potencia mundial y que de un momento a otro lo pierda todo, a una crisis, se conquiste de alguna manera. O sea, en ese momento, y si tú lo traspasas ahora, en este momento tú dices, pero ¿cómo es una nación tan influyente y tan próspera económicamente? No hay comparación con el armamento militar, y lo mismo era Persia, al final terminó así, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que nos debe hacer reflexionar en dónde estamos depositando nuestra confianza, ¿no? Estamos preparados, ¿no? para lo que se viene, y no en un sentido de miedo, ¿no? Sino yo confío en Dios, yo no confío en el país donde estoy, en sí, este sistema capitalista, de economía, sí, ni dinero. Hoy ¿no? Estamos y mañana ya no. Exactamente, ¿no? Entonces, mira, Apocalipsis 16:15 dice aquí,
yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí hace énfasis porque, claro, Dios va a ser, cuando venga en su segunda venida, para muchos lo va a sorprender como un ladrón en la noche. Pero eso no tiene por qué ser así para nosotros, ¿no? Si nosotros velamos, si nosotros estamos despiertos, va a haber un pueblo que sí va a esperar su venida, ¿no? Claro. Bueno, esa es la diferencia con Daniel capítulo 5, ¿no? Uh-huh. Que ellos no se esperaban que esto pasara. Claro. Porque tenían tal orgullo de sí mismo que jamás iba a pasar esto. Una de los los eruditos bíblicos dicen que Babilonia podía pasar años como ciudad sitiada, porque tenían alimento, tenían agua, el río les cruzaba por el medio, entonces eso le daba vida. El agua siempre es vida, ¿no? Ahora que nosotros estuvimos recorriendo todas esas zonas tremendamente desérticas, pero que no hay secas, ni un verde sí. ni en kilómetros, Claro. ¿no? Toda la zona de Egipto, zona de Jordania, ¿no? Uno puede recorrer ahí el desierto del Sinaí, por ejemplo, y no encuentras nada, pero encuentras un hilo de agua, un pequeño hilo de agua, y se forman a los costados del agua hay verde, ¿no? Lo que se conocen como un oasis. Claro. Imagínense lo que la vida significaba para una ciudad como Babilonia, ahora como una nación como Babilonia, ahora que el río pase por el medio, ¿no? Claro, claro. No tenían ningún problema de que la ciudad esté sitiada, y los sitiadores se cansaban de estar afuera dando vueltas, recorriendo, pero este imperio medo-persa toman la decisión de desviarles el cauce del agua y meterse por ahí. Lo que significaba un orgullo para ellos, tener el río que pasa por el medio, terminó siendo su destrucción, ¿no? Entonces lo que a veces a nosotros nos podría parecer como una fortaleza, nos podría parecer a nosotros mismos como un orgullo, decir yo me siento orgulloso porque tengo esto, Claro. podría llegar a ser nuestra destrucción. Correcto. Entonces, aquella cosa que pareciera buena terminó siendo lo que destruyó Oh, finalmente a Babilonia, ¿no? Uh-huh. Y eso quizás se aplica a muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Porque hay cosas que pueden ser buenas, pueden ser bendiciones, ¿no? Uh-huh. Pero cuando nos fiamos de ellas o abusamos de ellas o las mal utilizamos, ¿no? Sí. Pueden ser fuente de nuestra destrucción y pasa, ¿no? Puede ser que ahora tu preocupación sea tu trabajo, tu dinero, y te entregas tanto a eso, lo mal utilizas, que termina siendo una fuente de destrucción de familias, Sí. y creo que eso es clave. Mira, quisiéramos ya ir terminando y cerrando con este punto, porque me llamó mucho la atención, especialmente con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Cuando hablamos de Ciro y hablamos de Persia, estamos hablando también del territorio que hoy está ocupado por Irán, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, que justo ahora con todo este conflicto estamos estudiando algo que es un poco contrario. Imagínate lo que sucedió hace años atrás, de que estaba Babilonia, pero llegaron los persas, ¿no? Los medos y los persas, y conquistaron esa zona, pero fue muy, muy interesante el trato que tuvo Ciro con el pueblo de Israel, ¿no? Lo respetó, les devolvió sus tierras, les dio la oportunidad de volver a Jerusalén y reconstruir. Exactamente, ¿no? Incluso se le nombra a alguien, imagínate, pagano, por decirlo así, se le nombra como el ungido de Dios. Sí. Alguien que también David era llamado el ungido de Dios. Y Ciro, ¿quién era Ciro? Es importante eso, ¿no? Sí, porque Ciro es considerado aquí como un tipo de Jesucristo, o sea, está anticipando, ¿no? Claro. Así como cada uno de los personajes que tuvimos, por ejemplo, Jonás también, es el incidente de Jonás estando allí en el vientre de 3 días, ¿no? De la misma manera Jesucristo iba a estar 3 días también, o sea, estaba prefigurando lo que iba a pasar con Jesucristo. Siempre decimos aquí que ninguna de las historias de la Biblia están puestas por casualidad y simplemente para ser una historia de niños, ¿no? Sino que está prefigurando algo, ¿no? Y en este caso Ciro está prefigurando lo que Jesucristo iba a hacer, siendo él el salvador del pueblo de Dios. Claro. Ciro salvando al pueblo de Dios del cautiverio allí babilónico que había estado por tantos años, retornándole la libertad, retornándole la oportunidad de que ahora pueda volver a su tierra y puedan reconstruir el templo al Dios verdadero, ¿no?
Y qué diferencia con lo que es hoy, ¿no? Porque ahora se están peleando. Ahora se están peleando, claro. ¿No? Y en estos días, bueno, en estas horas se lanzó como el cese de guerra, ¿no? Estas horas que estamos grabando este podcast, pero hay que ver si verdaderamente esto se cumple, en cuánto tiempo, ¿no? Pero ese es el Ciro, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué? Yo creo que es muy importante al estudiar estas historias tener mucho cuidado porque probablemente hay muchos, ¿no?, que hoy por estudiar la Biblia y por tener una profunda pasión por lo que tiene que ver con la historia bíblica, es muy fácil defender Israel por pensar que Israel político de ahora es lo mismo que el bíblico, ¿no? O que el Israel político vendría siendo el pueblo de Dios aún, y por eso hay que defenderlo. Y ¿sabes qué? Creo que por eso yo cada vez que estudio estas historias trato de ser lo más cuidadoso posible, porque podemos encontrarnos justificando cosas que no tienen justificación, ¿no? Podemos de repente encontrarnos diciendo, mira, Dios está detrás de esto, Dios está protegiendo a unos por sobre otros, cuando en realidad hoy Jesús, al venir Jesús y al mostrarnos un nuevo tipo de reino, Él no hizo acepción de personas. Ya en Jesús no hay un pueblo particular político escogido. Todos somos hijos de Dios. Todos los que creen en Jesús vendrían siendo el pueblo escogido. Entonces, cuidado con también, y hago un paréntesis aquí, que quizás no es el punto exclusivo de la lección, pero puede ser que esto surja incluso en los diálogos como los sábados, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Nosotros estamos llamados a ser pacificadores. Jesús lo dijo, bienaventurados los pacificadores. Y pacificador no es alguien que simplemente se lava las manos y no quiere el conflicto, sino que alguien que lucha por la paz. No alguien que simplemente evita conflictos, sino que lucha, pero lucha de otra manera y con otras herramientas, ¿no? Y qué mejor ejemplo que el de Jesús, ¿no? Que en el mayor de los imperios, el Imperio Romano, Él mostró el cómo ser realmente un pacificador, ¿no? Y yo creo que todas estas historias prefiguran al punto principal y que quizás con eso podemos cerrar, ¿no? Jesús está al centro. Jesús es aquel que estuvo como lo prefiguró Jonás, ¿no? El que murió y al tercer día resucitó, ¿no? Lo prefiguró también Ciro al bendecir al pueblo escogido, ¿no? Al retornarnos a sus tierras. Y Jesús eso es lo que va a hacer. Va a poder volvernos a entregar lo que siempre soñó con darnos, ¿no? Y creo que eso es clave. ¿Quieres leer algún texto ahí? No, me llamó la atención una porción que está en el día jueves, que el autor dice: Malaquías es hoy el último libro del Antiguo Testamento, pero de acuerdo con el orden original del canon hebreo, terminaba originalmente con la declaración de Ciro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, que dice: Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba, ¿no? Este mandato que Ciro recibe de parte de Dios es lo que da la conexión entre lo que Ciro iba a hacer, que era el mandato que había recibido de parte de Dios de reedificar Jerusalén y reedificar el templo, con lo que Jesucristo iba a hacer. Si nosotros ponemos ahora como dentro de lo que es el canon hebreo esta última parte, y lo que sigue es la venida del Señor Jesús, entonces ahora Jesús haciéndose él mismo el templo, ¿no? Claro. Él representándose como el verdadero templo, como quien vino a la tierra como el templo verdadero, como el santuario verdadero, ¿no? Y esto nos da el cierre de alguna manera de lo que es el ministerio que Dios ahora está estableciendo. Es decir, nosotros ya, Jesucristo de alguna manera vino a derribar todas esas murallas que habían levantado los pueblos y esa discusión que había entre judíos y samaritanos, por ejemplo, dónde estaba el verdadero templo. Ahora Jesucristo viene y le dice
a ellos les dice, tanto a los judíos como a los samaritanos, yo soy el verdadero templo. Y ya no va a haber más un lugar donde adorar, sino que tienen que adorarme a mí, ¿no? Claro. Y esto nos pasa en este tiempo también, decir, ¿dónde nosotros estamos colocando nuestra atención? ¿Estamos colocando nuestra atención en las paredes solamente? Sí. ¿O estamos colocando la atención en el verdadero tabernáculo que es Jesucristo, ¿no? Correcto. Ciro estaba comprendiendo esto porque Dios se lo estaba revelando. Sí. Un pagano, ¿no? Uno podría decir, ¿tienen oportunidad los paganos de mostrarnos o de darnos alguna enseñanza? Claro. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Ahora en estos días que estábamos allí en la zona de Medio Oriente, teníamos la oportunidad de estar con uno de los guías allí que es no es adventista, ¿no? Pero bueno, él acepta muchas de las verdades y ya ha trabajado con muchos grupos adventistas, con muchos pastores, entonces teníamos la oportunidad de conversar con él y decíamos con mi esposa después, ¿cuántas cosas buenas tienen otras personas para enseñarnos, ¿no? Y para transmitirnos? Proviene de un mundo ni siquiera cristiano, un mundo de otras religiones, musulmán, ¿no? Wow. Y uno diría, no tiene nada para enseñar, a ver si lo convertimos. Y yo digo, a veces tal vez lo convertimos y lo arruinamos, pensaba yo, para mí, ¿no? Sí, decir cuántas cosas tienen para enseñarnos, y esto es lo que el Señor dice finalmente, voy a llamarlos y van a venir como ovejas de diferentes rediles, ¿no? Sí. Porque tengo ovejas en diferentes rediles, y esa es la unión que ahora el Señor va a hacer. Correcto. ¿Nosotros somos los que tenemos la verdad? No. Jesucristo es la verdad, y Jesucristo es el que va a convocar y que va a llamar a todo su pueblo para venir, y esas personas sin duda que tienen muchas cosas para transmitirnos y enseñarnos también. Así es. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a mirar más allá, a tener su corazón que salva, un corazón que restaure y sigamos orando por este mundo, por la paz. Sabemos que conflictos van a seguir, pero que si hay algo que Dios nos ha encomendado es predicar su evangelio. Y predicar no tiene que ver simplemente con palabras. Estaba viendo, el pastor Brian creo que publicó algo que me gustó, una imagen, ¿no? Que decía, el mundo se convirtió no por los dichos de los apóstoles, sino por los hechos de los apóstoles, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que predicar con hechos, más que simplemente con palabras, ¿no? Y ahí es donde está el desafío de cada uno de nosotros, de poder cumplir esto y poder esperar a que Cristo venga y pueda realmente instaurar su reino, ¿no? Un reino de paz verdadera. Que Dios les bendiga. Y gracias por acompañarnos y nos vemos. Sí, nos vemos en el siguiente trimestre ya, ¿no? Sí, hay siguiente temporada ya. Siguiente temporada. Así que esperamos la siguiente temporada no fallar. Vamos a planificarlo bien para poder estar con ustedes ahí cada semana. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones. Bye bye.